Prensa Blue. Dirige Juan Roberto Vargas. A las 10 de la mañana, 12 minutos, los saludamos, bienvenidos. Esto es Sala de Prensa Blue, como todos los domingos. Los estamos acompañando hasta el mediodía para entender lo que pasó, entender lo que viene. Nos pueden sintonizar como siempre, como llevamos en esta compañía mutua los últimos 6 años a través de todas las frecuencias de Blue Radio, pero también a través de la señal de noticias Caracol en vivo. Nos pueden dar sus opiniones también a través de todas las cuentas de Blue Radio y de Noticias Caracol. Vamos a estar acompañándolos hasta el mediodía en este que es tal vez el último domingo activo. Esperemos que así sea, para poder tener una pausa en estos días de Navidad y de Año Nuevo. Bienvenidos, esto es Sala de Prensa Blue. Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue. Bueno, y doña María Camila, ¿cómo le va? Feliz Juan domingo Roberto. Navideño, prenavideño. Feliz domingo de compras navideñas. Eso, ¿no? Le iba a preguntar. Ahí Bogotá despierta, Cali despierta, Medellín despierta, Bucaramanga despierta, todas las ciudades del país. Me reportan que en Villavicencio, anoche también hasta la medianoche, todos los almacenes, los centros comerciales, la gente a todo vapor y el comercio a todo vapor, buscando hacer las compras de esta temporada de fin de año. Decía alguien de Fenalco que en esta sola semana venden o pueden salvar el año. Les ha ido muy bien este año. Y sabe que, pero pueden generar buena parte de esas utilidades en estos días previos a la Navidad. Ese tema y ese punto es clave, Juan Roberto, porque aunque los colombianos dejamos usualmente para última hora los regalos, para comprar lo del 24, se han mantenido esos descuentos del famoso Black Friday. Entonces la gente está disfrutando de esos horarios extendidos y también haciendo compras virtuales y mucho dinamismo en el comercio. Hay de todo. ¿Usted ya compró sus regalos de Navidad? No. Ahí está, bueno, puede aprovechar de estos horarios extendidos para cumplir con esa Pero cita. mire una pregunta, estas compras virtuales, las que se hacen por plataformas, por aplicaciones, ¿llegan antes de Navidad? No, eso le iba a decir, si no compró antes del 18, eso ya es muy poco probable que le llegue esta misma semana, lo dejó para muy tarde, le cogió en la tarde, le toca ir a centro comercial y eso sí, aguantarse y tener paciencia porque hay mucha gente en los diferentes centros comerciales. Ayer veíamos el reporte de Noticias Caracol a las 7 de la noche y qué pena la expresión, atiborrado los centros comerciales de todo el país. Lo otro es decir que se hacen las compras en Reyes. Ah, bueno, porque hay buenos descuentos, claro, también en enero. Pero como va a dejar el árbol sin regalos, ¿no? Pero bueno, después hablamos de ese tema. Hablamos de política, hablamos de lo que está cerrando este año. Ahí mencionaban los compañeros del servicio informativo que ya el gobierno a través del, bueno, lo hizo ayer el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que ya fue firmado y radicado, dice él, el decreto tiene la firma de todos los ministros con la expedición de la emergencia económica, un decreto que lo plantea el Ejecutivo como una alternativa para obtener la plata que no le aprobaron a través de la reforma tributaria que le hundió el Congreso al gobierno. Los 16 billones de pesos, hay impuestos muy polémicos como el 5% al patrimonio, los impuestos también a las bebidas alcohólicas que tengan más del 1% el de alcohol. 5 por mil. El 5 por mil. Y Juan Roberto ha recibido muchas críticas del gobierno por 2 razones principalmente. La primera, pues porque no se dio esa situación, digamos, de calamidad. No sabemos. Pero bueno, muchos expertos económicos... No sabemos qué argumenta el gobierno, porque no se conocen las consideraciones del decreto. No se conocen las consideraciones, pero a la luz de los expertos no hay en el panorama nacional de los últimos meses una situación que tenga la argumentación o el peso para convocarla. Y el segundo, Juan Roberto, lo están calificando nuevamente como un irrespeto más a la institucionalidad y a la separación de poderes, porque si el gobierno pues intentó pasar esto vía Congreso como debe ser y no se lo aprueban, pues no debería estar decretándolo. Terminamos también el año político, si se le puede llamar así, o mejor, más que el año político, el año noticioso en Colombia, con esta arremetida del ELN, una semana espantosa, donde realizó atentados, lo que pasó en Aguachica, la muerte de estos 7 muchachos militares, los ataques en diferentes regiones del país, y hoy lo que dicen muchos oyentes que nos están escribiendo, el ELN se digna a decir que va a ser tregua de Navidad. No, que gracias, eso hay que agradecerlo, Juan Roberto. No sabemos. Doña María Margarita Zuleta, la Paca Zuleta, ¿cómo le va? Feliz domingo.
Roberto, feliz domingo, buenos días y buenos días a María Camila y a sus oyentes. Yo siempre la presentaba como directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, ya no. No, señor, a partir de las 7 de noviembre no soy más directora, pero sigo vinculada a la universidad y a la Escuela de Gobierno. ¿Qué clases dicta usted en los Andes, Paca? Una clase que se llama La política de las políticas públicas, gestión de la compra pública en la maestría en gestión pública, y en ocasiones dicto una clase de implementación de políticas públicas y a veces un curso obligatorio para los estudiantes que es como una mirada a la historia de Colombia, a la literatura de Colombia y a las artes en general, que se llama CBU, Colombia, Espacio, Tiempo y Diferencia. Pero ese lo digo a veces, lo dicto a veces. Pero ¿sabe qué se me gusta? Colombia, ¿cómo es? ¿Tiempo, espacio y diferencia? Sí, ese es un curso lindísimo, Espacio, Tiempo y Diferencia, lindísimo. ¿Cuándo nos dicta una charla de Colombia, Espacio, Tiempo y Diferencia aquí en Noticias Caracol y en Blue? Cuando quiera, Juan Me Roberto. anoto. Felicísima. Pero fuera de chiste, Paca, ¿qué incluye ese taller, ese curso? Pues entender cómo la historia de cualquier país, pero la nuestra en particular, es una historia llena de continuidades y discontinuidades, ¿no? De rupturas, cómo somos diversísimos. La persona que está en Cúcuta, creciendo en Cúcuta, no se parece nada a la que está creciendo en Ibagué, o se parece muy poquito. Entender las expresiones literarias, musicales, cómo son de distintas, y que aprendan algo los estudiantes de Historia de Colombia a través de la literatura colombiana. Entonces, por ejemplo, hacemos una tarea de leer algunos capítulos de 100 años de soledad para entender cosas de la Guerra de los 1000 días, o leer a Juan Gabriel Vázquez para entender la época de las bombas en Bogotá. Entonces aprenden de los autores colombianos, pero también de la historia colombiana a partir de esos autores. A partir de esas lecturas y a partir de ese curso, Paca, ¿uno cómo explica lo que somos hoy como país? Qué cosa difícil este final de año, ¿no? Lo del orden público es impresionante. Hoy vi un periódico que titulaba Vuelta al pasado. Sí. Esto es muy duro. Digamos, empezamos el año con el catatumbo y terminamos con esta arremetida del ELN en una cantidad de lugares del país, pero por otro lado con las disidencias muy activas. Y con la angustia de la gente de qué va a pasar, ¿no? ¿Será que voy a poder salir a las carreteras o no voy a poder salir a las carreteras? ¿Será que tengo garantizada mi vida o no tengo garantizada mi vida? Eso es durísimo. Pero también el tema económico, ¿no? Encima de todo. Sí, decía, ya vamos a hablar en extenso. Usted pudo leer hoy la entrevista que Felipe López, el legendario, como así lo titulan en la revista Cambio, exfundador y exdirector de Semana, le da hoy a Cambio. No la he leído, lástima. Léasela. Qué buena. Y él dice eso, y dice que los dos grandes problemas que deberá asumir el próximo presidente, pues sin duda serán la seguridad y el tema del equilibrio en las finanzas públicas. Paca, cerrando este año con estas dificultades de orden público y con esta situación fiscal, con la posibilidad ya no incierta, cierta de un nuevo, me da pena calificarlo así, globo del gobierno cerrando el año, con un decreto de emergencia económica que a todas luces apunta, según los que saben, a que la Corte Constitucional se lo tumbe para que el gobierno diga que no me han dejado gobernar. Con todo este panorama terminamos como empezamos. Es que es muy difícil, pero además yo lo oí a usted ahorita decir que además no conocemos los considerandos del decreto. La publicación que hay hasta hace un rato dice en brackets que los considerandos están por venir. Entonces la ausencia de transparencia frente al razonamiento que tiene el gobierno para decirnos que hay unas circunstancias sobrevinientes que lo obligan a decretar la emergencia económica también es un poco como tomadera de pelo, porque estamos hablando. Hoy leía a Luis Fernando Mejía que dijo que el porcentaje que pensaban recaudar era un porcentaje que no ayudaba para nada al tema de las finanzas públicas. Por otro lado, ¿cuáles son las circunstancias? ¿Qué es lo que no sabíamos que iba a pasar? El último año de gobierno sabemos que es muy difícil pasar una reforma tributaria. Y lo que sabemos es que, motu propio, el gobierno resolvió incrementar el gasto público de una forma increíble. Entonces, ¿qué es lo que para el gobierno es sobreviniente? ¿Qué es lo que es excepcional? Yo me acuerdo en el gobierno de Samper,
al final de un año hubo una de esas grandes privatizaciones y entró una cantidad de dólares al país, pero un montón de dólares al país. Y resolvieron decretar una emergencia económica. Obviamente la Corte les dijo, si las privatizaciones las hacen ustedes, ¿cómo nos van a decir que aquí hubo algo sobreviniente? Aquí pasa algo similar. Sí. Y lo que usted dice de la tomadera de pelo, Paca, y la transparencia también tiene que ver con una respuesta que no da el gobierno, y es porque no ha optado por una de las soluciones que más le han puesto sobre la mesa, y es el recorte del gasto público, que reduzcan los gastos burocráticos, mal llamados burocráticos. ¿Usted coincide con que el gobierno no ha tenido la voluntad de hacer eso y eso es lo que nos enfrenta a esta situación? Juan Roberto debe estar muy aburrido de oírme decir lo mismo desde hace 3 años y medio. Y es que al gobierno no le interesa la eficiencia del gasto público, ni la eficiencia de las políticas públicas. Entonces, ni siquiera estamos hablando de, digamos, obviamente hay que hablar de recorte, pero hay que hablar de eficiencia, de que las cosas se hagan en el momento en que se planearon hacer y que se cumpla con un mínimo de rigor que nos permite que la plata que ingresa sea una plata invertida en el bienestar de los colombianos. Y eso no ocurre porque tenemos un montón de plata que no han invertido de forma adecuada, que la sacan del presupuesto general de la nación para una cantidad de cosas y no termina invertida en lo que en teoría debió haber sido invertida. Entonces, estoy de acuerdo con lo de la reducción del tamaño del Estado y esa mirada, ese crecimiento desproporcionado del gasto, pero también hay que hacer una mirada de eficiencia, ¿no? No, pues claro. Mire que eso quedó en total evidencia, Paca, con ese lamentable espectáculo que dieron la directora del DAPRE, el director de la Unidad de Gestión de Riesgo y el ministro del Interior. Esa pelotera entre 3 personas que tienen y que ostentan cargos claves en el Estado, pero al final del camino la palabra tenía que ver con ejecución y eficiencia en el gasto público, en este caso el de la Unidad de Gestión de Riesgo. Completamente de acuerdo. Y fíjese que a eso le podemos entonces, pensando en eso, sumar la tercera línea que es muy loca de este fin de año, que es cómo los escándalos de corrupción ya le están mordiendo la cola al gobierno, que se demoraron en morderle la cola, ¿no? Porque son escándalos que llevan mucho tiempo y no había pasado nada, ya empezaron a morderle la cola, ¿no? Claro, eso es efecto Calarcá. Alguien me decía que, haciendo un análisis muy sensato, que a raíz de las denuncias que se hicieron hace algunas semanas en Noticias Caracol, que dejaban muy mal parado al gobierno, pero también a la fiscalía, con el tema de los computadores de Calarcá, pues ahí sí la fiscalía se acordó, dicen algunos, de actuar, en este caso contra ministros como el exministro Bonilla y el exministro Velasco. Paca, se cierra un año. Si uno hoy lo quiere definir, además de esta casuística, de este caso puntual y coyuntural, del decreto de emergencia económica, de 2 ministros metidos ya en una cárcel, de un exalto funcionario bailando pachanga en una fiesta vallenata, en un evento organizado por la Embajada de Colombia en Managua, por ponerle color al tema navideño. Estamos cerrando un año muy difícil, Paca, y como usted decía, con muchísimas preguntas de cara a la elección presidencial. Y es que fíjese también lo que está pasando en Venezuela y digamos, y las decisiones de los Estados Unidos que afectan al presidente, a su familia, al ministro del Interior, y las declaraciones que dicen: Colombia, cuidado, el Clan del Golfo es terrorismo, ustedes tienen que tener cuidado con todos estos grupos porque están teniendo problemas. Entonces, a eso le sumamos lo que pasa en el vecindario, que también es muy complejo, y todo eso le pega muchísimo a las elecciones. Cuando hay un problema tan grande de orden público, pues todo el mundo tiene algo de miedo con el tema electoral. No se nos puede olvidar que asesinaron a Miguel Uribe este año. Y entonces eso le genera más angustias. Y la ley Mordaza, yo no sé por qué nuestros congresistas no han aceptado que cometieron un error gigantesco. De nuevo, aquí lo que tenemos es falta de transparencia, imposibilidad de tener información de calidad para que los candidatos y los ciudadanos podamos mirar qué está pasando con la percepción ciudadana en relación con los problemas públicos colombianos y las propuestas que hacen los candidatos. Entonces, todo eso enrarece aún más el ambiente, creo yo.
Sí, Paca, y en ese sentido, de ese ambiente enrarecido, quiero mencionarle una parte de la entrevista de Felipe López Caballero con Cambio, porque él dice que este no se puede catalogar como el primer gobierno de izquierda, sino que fue un reality de izquierda. Y menciona que el presidente Petro nos acostumbró a una cantidad de cosas rarísimas, los discursos cósmicos interminables, ráfagas de trinos incoherentes, cuando se perdía en los viajes. Todo esto que ha marcado el gobierno del presidente Petro, dice él, lo deja como un reality, y la preocupación vendría siendo por la eventual llegada de Iván Cepeda, si es que así pasa en la campaña, al gobierno, que ese sí sería un gobierno dogmático de ideología de izquierda. ¿Usted coincide con Felipe López Caballero? 100%. Mire la gran diferencia. El presidente Petro, uno en la historia de él, uno puede decir que sí, que es progresista, pero uno no puede decir es un señor formado en la izquierda. El candidato Cepeda es un hombre que fue de las JUCO, de las Juventudes Comunistas, que creció de la mano del Partido Comunista, que su formación universitaria está ligada a los países de la cortina de hierro, a mirar el mundo desde esa perspectiva. Es un hombre, digamos, mucho más con una formación más robusta, una formación política más robusta en la izquierda y en el marxismo. Y en la lógica socialista de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, pero además es un hombre mucho más disciplinado. Y eso pues hace que uno piense que una persona como él va a alinearse más a sus promesas y que va a tratar de ejecutar de acuerdo con sus promesas de campaña Paca, básicamente va a trabajar. Eso yo creo que es. Paca, le quiero proponer una cosa. Son las 10 de la mañana, 29 minutos. Sí, ya que estamos en Aguinaldos Boyacenses, usted nos regala un segundo y ya vuelvo con usted. Claro que sí. Una pequeña pausa, porque quiero que redondeemos este tema político con el que termina el año y con el que comienza este 2026, que está ya unos pocos días, ya está asomando aquí a la puerta, para que hablemos de cara a temas que nos interesan a todos los colombianos. Regáleme un instante. Estás escuchando Sala